buenas tardes, bienvenidos. Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Pensando recién, vamos a hablar bastante de fotografía hoy en el programa. Está la directora del Festival de la Luz. Usted sabe que se está celebrando el Festival de la Luz en todo el país. Hay importantísimas muestras de fotografía. Pero tenemos un autor, Daniel Isaacs, que ha escrito su primera novela. No vive acá, vive afuera, en Europa, en Milán en este momento. Y ha escrito una novela que se llama Un hombre que hacía retratos, donde habla de los comienzos de la fotografía, en el siglo XIX, cuando se empieza a explotar comercialmente la fotografía. Así que mucho tema relacionado con las fotos hoy en el programa. Tenemos también nuestra sección, retomamos hoy nuestra sección Los escritores en sus bibliotecas. No va a estar un escritor, sino un editor. Daniel Divisky nos muestra su biblioteca. Y empezamos con un importante intelectual argentino que ha sacado su nuevo libro de ensayos. Ahí lo presentamos. Santiago Kovadlov. Nació en Buenos Aires en 1942. Filósofo, ensayista, poeta y traductor. Es autor, entre otros títulos, de El silencio primordial, Sentido y riesgo de la vida cotidiana, El miedo a la política y Las huellas del rencor. Locos de Dios es su último título publicado. Bueno, señores, acá lo tengo. Locos de Dios se llama el libro. Huellas proféticas en el ideal de justicia. Vamos a empezar por ahí, Santiago. ¿Quiénes son los locos de Dios? El locos de Dios es el nombre que se les daba a los profetas judíos en el antiguo Israel, hace 2600, 2700 años, porque eran individuos que sin tener ninguna investidura oficial, no eran rabinos, no eran políticos, no eran abogados, o lo que entonces se entendía por tales, irrumpían en la comunidad para recordarle al poder político y a los representantes oficiales de la religión que tenían una deuda con la ética al ejercer el poder. Y que esa deuda remitía a los mandamientos, a las tablas de la ley, que exigían fundamentalmente la consideración del prójimo en términos sociales, económicos, morales. Decís la justicia social. Eso es. Ajá. Fueron los creadores de la demanda de justicia social. Claro. De la nada, aparecían nadie les reconocía ninguna autoridad. No se les reconocía. Y se los llamaba locos precisamente porque reivindicaban con pasión una necesidad que no provenía de un consenso colectivo, sino de una pasión personal. Claro, se plantaban ahí. Sí, bueno. Y ese espíritu, el que los llevó a estos hombres a actuar como lo hicieron a lo largo de 2 siglos y medio, 3 siglos, hasta el derrumbe por completo de Israel en manos de los romanos, este espíritu perduró, sin embargo, más allá de la caída del antiguo Israel y se perpetuó en todos aquellos que tuvieron el mismo desvelo por reconciliar a la política con su responsabilidad ética. Es muy interesante, porque vos analizás a estos personajes, ya vamos a hablar de ellos, pero llegás hasta Mandela, por ejemplo. Lo equiparás a estos locos de Dios, los profetas. Son parte de esa estirpe, de los desvelados por la ley en el cumplimiento del ejercicio político. Entonces vamos a hablar de una estirpe. Una estirpe que se continúa. Los rabinos vos decís que no es lo mismo. Los rabinos no fueron exactamente lo mismo que los profetas, porque los rabíes que heredaron el mensaje profético en forma directa ya no formaban parte de un escenario en el que el ideal era el profético. El ideal profético era que el reino de Israel no abandonara su estructura política, pero introdujera en esa estructura la ética. Los rabíes enseñaron al pueblo judío a sobrevivir prácticamente sin el ideal del territorio propio. Claro. Ese ideal del territorio propio resurge recién con la creación del Estado de Israel, con el sionismo de fines del 19, principios del 20. Claro. Se separan de la política, podríamos decir. Sí, promueven la ética sin una finalidad estrictamente política, que es lo que vamos a encontrar también en Jesús. Eso vos decís que me llamó la atención.
Jesús tampoco invoca la política en ningún momento. Lo que es del César, Claro, dice de alguna manera la tradición cristiana, y Pablo en particular. Pero lo cierto es que la política, entendida como un ejercicio del poder asociado a la búsqueda de equidad social, está en el desvelo profético y reaparece después en Sócrates, en Jesús, ¿no? Pero ya en Sócrates ya asociado al desvelo político, el afanético, pero en Jesús y en Pablo no. No, y en Platón vos decís que tampoco. Platón aspira de alguna manera a que el poder político quede asociado a un ideal de justicia, pero no es la equidad social. Claro, no. Ya no es la equidad social, Ay. no, es el poder homologado al saber del filósofo. Ay. Vos hablas de Sócrates y decís, haces un paralelismo con los profetas en el sentido que tampoco, ¿de dónde provenía? Él solo se arrogaba el También, derecho a exactamente. hablar y a Sócrates reclamar. es un convocado por la pasión y el misterio de los dioses del oráculo, que le proponen a él que se convierta en lo que era, el hombre más sabio de Atenas. Es decir, que aprenda a reconocer en su ignorancia un atributo de la sabiduría. En su ignorancia, un atributo de la sabiduría. Sí. Y claro, componer este libro, reencontrarme con estos personajes de mi propia historia de estudiante, me permitió encontrar el ángulo en el cual como ensayista pude infundirles un perfil emotivo para mí, muy importante, Seguro. ¿no? Porque he querido que la prosa de este libro tradujera la pasión con que viví su composición. 5 años estuviste trabajando en el libro. Sí, 2 y medio en la investigación o 2. Y luego, con muchos vaivenes, ¿sabés, Cristina? Porque hay momentos de desaliento en la composición de un libro en los cuales uno pierde el rumbo, no sabe cómo encarar su personaje. ¿Por dónde te pasó eso? ¿En qué parte, por ejemplo? Bueno, hubo un momento... Porque vos partís de una tesis acá y una... Sí. Claro. Sí, el que la compuse al final, para cuando armé finalmente Ahí se armó, libro. claro, Sí. claro. Pero al principio eran capítulos aislados, donde yo iba encontrando parentescos posibles que luego se desdibujaban para volver a recomponerse meses más tarde. Sí. A veces escribía con claridad y otras veces con titubeo y hasta empantanarme en la composición y durante meses no poder avanzar. Así fue, de modo que esos 5 años incluyeron Todos estos Caminos idas y del venidas. Desierto también. Caminos del desierto. Vamos a ver un poco los personajes, porque después venís a la actualidad, está Albert Camus, por ejemplo. Sí. El libro abarca un repertorio de figuras emblemáticas, Sí. ¿no es cierto? Maquiavelo. Después de los rabíes que preservan el mensaje ético de la profecía sin el afán político de ellos, irrumpen entonces las figuras de Jesús, de San Pablo, de Sócrates entre los griegos, del bufón medieval, de Maquiavelo. ¿Y qué decís del bufón medieval? Y el bufón medieval me interesó muchísimo porque dentro de los límites que le impone su inscripción en el poder soberano del rey, tenía el bufón la tarea de denunciar a quienes debajo o enmascarados en la hipocresía aspiraban a compartir o a usurpar a veces el poder. Entonces el bufón los denuncia, denuncia la contradicción entre el afán de poder y la escasa moralidad que tenían estos personajes que rodeaban al rey. Son parentescos relativos, no son equivalencias absolutas. No, claro. Pero a lo largo de ellas se perpetúa el desvelo profético. Exacto, hay un hilo, una línea, sí, ¿no es cierto? Sí, entendiendo por desvelo profético no el afán de la adivinanza o de la visión mística del futuro, no. El profeta, como yo lo entiendo, es una figura con aptitud de diagnóstico político y con un poderoso aliento moral. No es un vidente, hasta te diría es un analista político y al mismo tiempo un hombre de probidad moral extraordinaria. ¿Y tenían elementos teóricos como para hacer análisis político los profetas? Los recursos de su tiempo, que eran para nosotros quizá
no los que hoy emplearíamos, pero por ejemplo, en un Sócrates, ¿qué es lo que vos advertís? Que Sócrates descubre que quienes se arrogan el poder y el conocimiento, presumiendo que monopolizan todas sus significaciones, terminan por ser hombres que están más bien alentados por el prejuicio y la omnipotencia que por el conocimiento. Y que para un ejercicio cabal de la política es indispensable una conciencia profunda de los límites del propio saber, de modo tal que el otro pueda ser convocado a completar con su conocimiento y con su discernimiento personal aquello que en nosotros no es suficiente. Estaba pensando mientras decías todo esto, en este momento histórico, universal, ¿no? Te movilizan estos temas, digo, de algo estás hablando. Sí, es un libro contemporáneo en su propósito, claro. por eso lo subtitulé como lo subtitulé, Las huellas proféticas en el ideal de justicia. Es un libro argentino también, porque el dilema de las relaciones entre ética y política nos desvela a todos nosotros. Y como vos sabés muy bien, a medida que uno escribe y relee lo que hace, descubre relaciones entre lo que quiso y lo que no se propuso, y sin embargo está allí también. Seguro, todo sale finalmente. Sí, ¿no? creo que sí. Me gustaría hablar un poquito de algunos personajes, de Maquiavelo. Vos decís que Maquiavelo ha sido malinterpretado por la historia. Sí, en general malinterpretado. Yo creo que no es maquiavélico. Maquiavelo no es maquiavélico. No es maquiavélico. Maquiavelo es... Denuncia él. Exacto, es un satírico. Es un hombre que a través del Príncipe, lejos de proponer un posicionamiento en pro de la conquista del poder que no tiene reparos éticos, hace un retrato implacable de quienes no tienen escrúpulos para alcanzar el poder y de cómo aspiran a no tenerlos para ser eficaces en su conquista sanguinaria del poder. El demagogo, el hombre que, imbuido de poder religioso, en verdad esconde a un lobo, el príncipe, para el cual no hay consideración alguna hacia sus súbditos, más que las que la demagogia le exige. Entonces yo creo que Maquiavelo, sobre todo en su obra La década de Tito Livio, la primera década de Tito Livio, se muestra como un republicano cabal y no como un monárquico, y que ese espíritu lo proyecta sarcásticamente en el príncipe, con lo cual aspira a retratar no lo que cree, sino a quienes proceden como él estima que no se debe. Pero fue muy mal interpretado, porque fue muy usado Maquiavelo después también. Yo creo que sí. En parte eso es comprensible cuando uno no conoce toda su obra, porque su obra incluye textos de ficción, cuentos, relatos y poemas. Eso es muy desconocido. Sí, poco meditado, ¿no es cierto? Está subestimada esa parte de su obra en favor del ensayista político. Y sobre todo el príncipe. Claro, pero exactamente. Pero si uno lee su obra completa, uno advierte que él proyectó en el príncipe el espíritu sarcástico que encontramos en un Boccaccio, que encontramos en un Ariosto, en él lo encontramos en ese ensayo. Es una lectura, no todo el mundo la comparte. Sí, por supuesto. Pienso, los políticos siempre han leído El Príncipe como un manual, ¿no? Más o menos, en muchos casos. Más vale que aprendan a leerlo como una crítica. Por favor. ¿Y qué pasa con Albert Camus? Bueno, Camus para mí es el paradigma del hombre contemporáneo que ha sabido plantarse frente a la arbitrariedad del poder político con una dignidad ética excepcional. Es un maestro. Yo creo que él parte de una hipótesis extraordinariamente contemporánea, que es la idea de que lo que caracteriza la existencia ética es la insistencia en un camino de valores que son innegociables a la luz de las demandas que hace la política. Si la condición para la conquista del poder es la entrega de la dignidad ética que se asienta en la solidaridad con el prójimo, entonces es preferible renunciar a esa concepción de la política. Camus sostiene esto. El mito de Sísifo es la metáfora fundamental de esa fe en la insistencia en proceder con dignidad y buscar el camino que nos libere del absurdo y del suicidio a través de la reivindicación de la libertad personal.
Así que para mí fue maravilloso trabajarlo, lo leo desde que tenía yo 16 años, 17, como toda nuestra generación, y volver a él, esta vez como autor, para poder plasmarlo como un personaje de mi libro, al igual que a Sócrates, a Maquiavelo, me llevó finalmente a Mandela, el libro, en quien no veo exactamente un profeta, si por él se entiende al hombre que busca replantear el alcance de la política a la luz de la ética. Pues Mandela realiza el encuentro de la ética y la política. Bueno, es un político. Sí, la realiza. Claro. Como político él logra la conciliación durante los años de su presidencia, la conciliación entre el ejercicio del poder y la ley. Se agotó en él, vos lo marcás en el libro. Sí, así es. Se Luego, agotó en él. su propio partido se desbarrancó hacia la corrupción y buena parte de sus enseñanzas se perdieron en el tiempo. Pero él lo logró. Habrá sido momentáneo, pero lo que hizo prueba que es posible. Quiero hacerte una pregunta. A raíz de lo de Camus me quedé pensando. Hay tantos intelectuales del siglo XX importantes. Sí. Elegiste a Camus. ¿A nadie más pondrías ahí en ese lugar? Sí, hay muchas figuras que podrían haber estado allí. Lo que ocurre es que quise ejemplificar Está y claro. no escribir una antología de figuras que merecerían figurar allí. Me pasó lo que me ocurrió con El silencio primordial, donde realmente tomé algunos campos reveladores de lo que es la dimensión del silencio y quedaron fuera muchos otros. Pero no podía sino yo señalar en una dirección. Con eso me bastó. ¿A quiénes hubieras querido poner y no pusiste? Mira, no hubiera querido poner a alguien más, sí, pero hubiera podido poner a alguien más, sin duda alguna. Creo que hay figuras del campo religioso que podrían haber estado allí. Por ejemplo, la Madre Teresa de Calcuta, que para mí tiene una concepción de la eticidad asociada a un ejercicio de la relación con el prójimo, muy interesante. No lo puse a Gandhi, por ejemplo, que es un ejemplo acabado de lo que es el ejercicio de la política a la luz de la ética y del derecho de su pueblo, porque es muy conocido y me pareció que hubiera sido insistir en alguien que comparado con algunas de las figuras que tomé, es más discernible. En cambio, un hombre como Camus o como el propio Maquiavelo no son tan conocidos en la vertiente en que yo los recorro. Está claro eso. ¿Sabes por qué te preguntaba? El siglo XX tan marcado por tantos temas y tanto por la política, la Unión Soviética, etcétera. ¿Qué intelectuales admirás del siglo XX? Eso es lo que me interesa preguntar. Mira, Luther King, por ejemplo, es otra figura extraordinaria que podría haber sido, sin duda, es una figura política. Pero entre las figuras de los intelectuales que a mí me parece admirables está Martin Buber, Emmanuel Levinas. Hasta cierto punto, si exceptúo su posicionamiento político, a Sartre, que también me interesa mucho, aunque más parcialmente. Dentro de los nuestros, de los argentinos, hay figuras que me parecen formidables en la ensayística. Ezequiel Martínez Estrada, no tanto porque comparta su pesimismo, pero sí su pasión analítica sobre la Argentina me deslumbra, y su prosa, porque me parece un gran escritor. Me interesó Murena muchísimo. Puigros es otro gran escritor de la izquierda que a mí me interesa mucho como ensayista. Y finalmente creo que entre los más cercanos hoy a nosotros hay algunas figuras que me parece tienen ese don del análisis, ya no asociado a la literatura, pero sí más estrictamente a la sociología, como Sebrelli, como Beatriz Sarlo, entre los argentinos, con los que no hace falta tener coincidencias para admirarlo. Por supuesto. Basta ver su creatividad y el esplendor de la fuerza con que buscan discernir lo que entienden por verdad. Señores, locos de Dios, acuérdese, el nuevo libro de Santiago Kovadlov, Huellas proféticas en el ideal de justicia, y todos estos personajes de los que hablábamos. Gracias por haber venido, Santiago. Gracias a vos por tu hospitalidad de siempre y por sostener en el aire, literalmente en el aire, una pasión tan rica por la lectura.
Muchísimas gracias. Me alegro de que estés acá. Gracias. Enseguida volvemos, no se vaya.